tiempo y no. Es un cartel ahí, yo no sabía de qué se trataba. Bueno, entonces les decía, fíjense, acá tenemos un epitelio cilíndrico simple, esto tiene microvellosidad, así que podría ser, por ejemplo, epitelio del intestino. ¿Y qué pasa? Si yo miro cómo son las uniones intercelulares, fíjense, bueno, a ver, les voy a dibujar para que entiendan esto cómo es. Vamos a suponer que ustedes cortaron acá en esta liñita, triqui, 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 y subieron las microvellosidades. Todo esto son los filamentos de actina que se continúan en todo el citoesqueleto y que le dan la principal estructura. Las otras proteínas que forman parte de la microvellosidad del citoesqueleto no les doy importancia porque son cientos de proteínas. El libro te nombra 6, 7 más importantes. Nosotros solo nos centramos en la actina. Entonces fíjense, esta es la célula número 1, esta es la célula número 2, esta es la luz, este es el espacio intercelular y acá están las uniones intercelulares. Bien, entonces, lo primero que van a tener es la zónula occludens o unión oclusiva. Esto impide el paso de sustancias entre las células, pero sobre todo genera toda esta estructura alrededor de todas las células, uniéndola con las de al lado, que impide el paso de proteínas de la membrana apical, que es todo esto que quedó acá arriba, a la membrana vasolateral, que es toda esta que quedó acá abajo. Después tenemos la zónula adherens, que une filamentos de actina. Venga, que dice zónula adherens. Esto lo que hace es que se deformen al unísono. Y después todos estos puntitos que ven por acá, que salen como cablecitos, van a ser los desmosomas, que van a ser zonas de unión fuerte para que la célula no se separe de la otra ante fuertes tensiones. Y lo mismo ocurre con la unión hemidesmosoma, que quiere decir medio desmosoma, entre los filamentos intermedios intercelulares y las proteínas de la membrana basal, que es todo esto que vemos acá abajo. Membrana basal o lámina basal se usa como sinónimos. Lámina basal me permite diferenciar esta estructura de lo que es la parte de la membrana celular que está en contacto con la lámina basal, que se llama membrana basal. Las uniones intercelulares están en la membrana lateral y funcionalmente hay una unidad vasolateral que es por donde la célula se va a comunicar con el intersticio. Intersticio, que es el espacio de tejido conectivo intracorporal extracelular. Intersticio. Inter, entre, ticio, tejidos, entre los tejidos. Es ese espacio acuoso que está entre los tejidos. Entonces, fíjense cómo la zónula forma un cinturón que la une con todas las células de al lado. Si quedamos hacia adelante, esto se completaría el cinturón. ¿Se entiende? Zónula occludens, zónula adherens. Es muy importante que este concepto lo tengan bien. A ver qué más muestra el ROS. A ver si tiene algo más interesante. Y si no, ya cortamos porque estoy cansado. Bueno, más de lo mismo, ¿ven? Acá como se ve la estructura. Vamos a sacar esta. Bueno, esto es lo que les decía antes de microscopía electrónica de barrido. ¿Ven? Todo esto que es como si yo hubiese separado acá. Esto lo giro y voy viendo toda la red de proteínas que van a atravesar la membrana plasmática. Hay una red igual, exactamente igual en la célula del otro lado, y son las que me van a garantizar que las proteínas de la membrana apical no pasen a la membrana vasolateral y que no pasen sustancias entre las células. Esta es la unión oclusiva o zónula occludens. Si la tienen acá tienen un dibujo más grande, no es que hay una sola unión, sino que es toda esta red que se ve acá en el microscopio electrónico. Y bueno, recién más abajo va a estar la unión adherente. Bien. Todas estas proteínas transmembrana son las que me impiden que las proteínas que andan por acá me pasen para acá abajo. ¿Se entiende? Bueno, ya es redundante. ¿Alguien necesita más explicación sobre esto? Me lo dice. Si no, yo ya paro. Profe, a Sí. mí me quedó una duda sobre cuál era la definición de intersticio. Claro. Entre, ticio, tejidos. Entonces vos, por ejemplo, tenés acá arriba un epitelio. X. Acá la luz. Acá la membrana basal. Y acá tenés un tejido conectivo laxo subepitelial. Bien, poner que después tengas un poco de tejido conectivo denso, poner que después tengas músculo. Entonces al lado del músculo también va a haber irrigación, entonces hay un tejido conectivo laxo perimuscular, que eso ya vamos a ver que el tejido conectivo entra y va a rodear a cada célula, se llama endomisio. Ahí también hay vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo. Entonces todo este espacio
de tejido conectivo tiene zonas de fibras y zonas acuosas. Todas esas zonas acuosas, que son más abundantes en el tejido conectivo laxo, se llama intersticio. Bien, y hay una continuidad en todo el cuerpo. De hecho, se dice que hay corrientes de flujo acuoso entre distintas partes del cuerpo, y cuando vos te hacen masajes, lo que se hace es drenar todo ese intersticio. Por ejemplo, si vos tenés mucha actividad muscular, mucho ácido láctico que produce el músculo y otros detritos musculares se pueden acumular en el intersticio o intramuscularmente, porque es una cuestión de gradientes, y eso se drena. ¿Cómo se drena? Porque del intersticio nacen unos vasos ciegos, o sea que nacen ahí, que sus celulitas se van como superponiendo, formando válvulas que se unen al tejido conectivo. ¿Cómo se llaman esos vasos? Que juntan el agüita que queda en el tejido conectivo. Esa agüita viene de la sangre. Cuando pasa un vaso sanguíneo sale agua y otro montón de otras cosas, glucosa, minerales, etcétera, y después en el polo venoso reingresa la mayoría del agua, pero un porcentaje queda ahí en el intersticio y después vuelve hacia la circulación general por unos vasos que se llaman vasos linfáticos. ¿Sí? La linfa es todo ese líquido que queda en el intersticio y que de alguna forma tiene que ir volviendo a la circulación general. Cuando vuelve menos, empieza a edematizar la zona. ¿Sí? En el camino hay ganglios linfáticos, que son estructuras de filtración de la linfa que tienen función inmunológica. La linfa entra por la cápsula y sale por el hilo y va siguiendo su trayecto hacia el conducto torácico, después entra en la circulación general. Eso lo van a ver en ANAT. Bien, entonces el intersticio es el tejido que está entre los tejidos. Su principal componente es el tejido conectivo laxo, es rico en agua y electrolitos y hace una función de conexión de las distintas estructuras. Entonces, acá donde va a estar el intersticio, por debajo de la membrana basal. Acá va a estar el intersticio, ¿no? El espacio intercelular tiene una conectividad con el intersticio, pero tiene que atravesar la membrana basal. La membrana basal es permeable a moléculas pequeñas, al agua, etc. Bueno, ¿se entendió? Es diferente de la luz. Perfecto, sí. Bien, más preguntas. Las preguntas son lo que más me gusta. Responder preguntas me encanta. Bueno, entonces yo hice un trabajito el fin de semana con una compañera de ustedes que no había entendido algunas cosas de epitelio y que decía que no iba a tener tiempo para estar en los Zoom, entonces como estaba aburrido, no, estoy haciendo pavada. A ver, déjame compartir. Déjenme buscar, ¿dónde estoy? Tengo que pensar acá. Ah, no lo puedo hacer ahora, porque tengo que salir, a ver si puedo, no sé si puedo. A ver, me tengo que salir del... Como estoy transmitiendo en vivo por Facebook, no lo puedo hacer. Pero ustedes busquen en el muro del Facebook, la chica que me escribió, y yo le fui contestando varias definiciones que me gustaría que las utilicen, porque están corregidas con el chat GPT, con lo cual las hice yo, después se las puse al chat GPT, después corregí lo que decía el chat GPT, ya que trabajé bastante, y están bastante bien sobre, bueno, algunas cosas que me preguntaba, sobre, por ejemplo, esta que les hablé de los mesotelios, etc. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, pero no sé si suma, la verdad. Bueno, sí. ¿Viste que los hilios, como que las proteínas no pueden pasar para abajo? Sí. O sea, ¿por qué no podrían pasar las proteínas? Es algo como que me queda medio en el aire. ¿Qué pasaría si pasan? ¿Por qué? Bueno, está muy buena la pregunta, por varios motivos. Primero, estos que estamos viendo acá, esperen dónde era que estaba, porque vamos a volver de a poco, tiene que estar cerca. No lo encuentro, así que tengo que abrir. Qué lío que hice. Espérenme, no se vayan, ¿eh? Vamos a ver si lo puedo encontrar. Estas son las uniones nexo. Quiero encontrar la imagen que estábamos viendo al principio, no sé si está más arriba o más abajo, pero esa que veíamos eran microvellosidades que son para aumentar, acá estoy llegando, aumentar la superficie de acá llegué. Estas son microvellosidades, no tienen motilidad propia, son para aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué no puede pasar una proteína
que está nadando en este mosaico fluido que es la membrana biológica, porque va a chocar con toda esta red de proteínas que están acá. Entonces, como choca ahí, no puede pasar. Bien, esta red es lo que veíamos recién con microscopía electrónica de barrido, que es una imagen real, que es esto. Bien, esto que ven acá, todas estas rugosidades son cadenas de proteínas que se unen a otras proteínas. Entonces, si una proteína va nadando acá en la membrana apical, va a chocar acá y va a rebotar, ¿sí? No va a pasar. Por eso las de la membrana apical se quedan en la membrana apical y las de la membrana vasolateral, como la bomba sodio-potasio, se quedan en la membrana vasolateral. Bien, los cilios son otra cosa. Los cilios son estructuras móviles. Por dentro tienen una estructura de tubulina y dineína que me van a permitir que eso se mueva. Pero, básicamente, esas proteínas son intracelulares. No es que son proteínas de membrana en el cilio. Van a tener una estructura de 9 pares de microtúbulos con un par centrales. Después, si seguimos para abajo lo vamos a ver, pero después lo pueden buscar ustedes. Y ahí la unión estrecha tiene mucha más función de evitar el paso de sustancias intracelulares que en lo que es si bien también determina la polaridad y medida en una membrana apical y otra vasolateral, las proteínas importantes de los cilios que son móviles están adentro del cilio y no en la membrana, con lo cual no aplica. Bien, pero esto es muy importante, el tema de esta unión estrecha que me separa bien la membrana apical o superficie, bueno, la membrana apical que está en contacto con la superficie apical de la membrana vasolateral, es muy muy importante en células secretores y en células de absorción, por los ejemplos que le di antes. ¿Sí? Si una célula pancreática, en vez de secretar hacia la luz, empieza a secretar hacia la membrana vasolateral, puede tener un desastre, una pancreatitis aguda que va a destruir el páncreas. Entonces es muy importante que la proteína que permite la unión de la vesícula con la membrana apical se mantenga en la membrana apical. No sé si voy a encontrar alguna imagen que me ayude acá porque son bienes. Esto es intestino. Estos son membranas basales. Bueno, estas son las uniones hemidesmosoma, como se unen. Fíjense que el libro les da un montón de detalles de todas las proteínas que participan, las integrinas, el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 12, qué sé yo. Este es tipo 17. No me importa, esto no lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver el colágeno tipo 4, la minina, que es esta que está acá. Y después, bueno, acá es colágeno tipo 3, que es el tejido conectivo, son fibras reticulares, ¿sí? Esta no les voy a prestar atención. A ver, déjenme ver si puedo encontrar alguna cilia por acá. Bueno, acá hay una buena imagen. Fíjense que el tema de estos son los mecanismos de secreción. No, ya me fui a epitelios glandulares. A ver si puedo enganchar acá. Vamos a correr esto de acá. Déjenme un cachito, Vamos a... En especializaciones de la membrana apical tiene que estar las cilias, así que las podemos mirar un ratito. Igual hay un video específico sobre eso que lo pueden ver en mi canal. Acá estas son cilias. El estereocilio generalmente son prolongaciones únicas que no tienen movilidad, es como una gran microvellosidad, pero los cilios móviles, esperen que tengo que achicar un poquito. Esas son las microvellosidades, estereocilios, microvellosidades, cilios. No encuentro la imagen que estoy buscando. Acá está, esta es la imagen que estoy buscando. Esta es una cilia. Los otros eran todos microvellosidades. Esperen que voy a achicar más, así ustedes ven mejor. Bueno. ¿Cómo funciona esto? A nivel molecular, en la base de cada cilio hay un centrosoma con dos centríolos, desde el cual
se van a formar los microtúbulos. Y si yo corto transversalmente un cilio, voy a ver esto, 9 pares de microtúbulos con un par central. Todos estos microtúbulos, que son estas pelotas, o sea, la tubulina son estas pelotitas celestes que ustedes ven acá. Y se unen entre sí con otras proteínas que gastan ATP y las mueven, que, no sé, una de las más famosas se llama dineína. ¿Sí? Entonces la combinación entre microtúbulos y dineína hace este movimiento, que suba un microtúbulo y baje el de al lado. Entonces, miren mis manos, genera un efecto rítmico así. No sé si alcanzan a ver. Ahí, voy a poner más al medio. Un efecto rítmico así. Y esto hace, ¿ven este movimiento? Como si fuese un latigazo. O sea, esto se dobla para un lugar y después la punta va para el otro y va empujando el moco. ¿Bien? Acá tienen la estructura del corte de los 9 pares de microtúbulos. Esto no lo vamos a ver igual. O sea, yo con lo que sepan que son estructuras formadas por microtúbulos, que son los que le aportan la movilidad, que son estructuras móviles, ya me conformo. Después hay otros conceptos que a los cuales ya no nos metemos. Bien. Una combinación entre microtúbulos y dineína que generan motilidad. Esa motilidad hace movimientos rítmicos que sirven para el transporte supraepitelial. Lo más común es el moco en el aparato respiratorio, pero por ejemplo, en el aparato reproductor femenino hay una estructura que se llama trompa de falopio, que llega hasta el ovario y va formando un tubito con forma relativa de embudo que va hacia el útero. Entonces eso también tiene cilias. Ustedes imagínense que el ovocito no tiene motilidad, el espermatozoide sí. Tiene flagelo, que también está formado por esta misma estructura de microtúbulos y dineína, con lo cual tiene motilidad. Y de hecho, en el tracto genital femenino hay elementos que activan esa motilidad del espermatozoide. Esa misma estructura activa también el movimiento de las cilias, que van a traer el ovocito hacia la trompa y hacia donde se produce la fecundación. ¿Bien? Esos son los cilios móviles. Acá no es tan importante las proteínas de membrana. ¿Bien? Pero obviamente tampoco voy a tener una bomba sodio-potasio acá en la membrana apical, voy a tener la membrana vasolateral. Bueno, otra pregunta. No se confundan, ¿qué pasa? No sé, alguien en algún momento, cuando explicó las especialidades de la membrana apical, nombró microvellosidades y después las microvellosidades móviles, que son los cilios, las microvellosidades propiamente dichas o fijas que no tienen motilidad propia, que son las que aumentan la absorción, o los estereocilios, que también es una microvellosidad. Eso es malo porque se confunden las palabras. Si se hubiese usado solo microvellosidad para las microvellosidades propiamente dichas, y cilio para cilio y estereocilio para estereocilio, sería mucho más fácil. Entonces eso genera un poquito de confusión, que una vez que ustedes lo entendieron, ya no se confunden más, pero cuando lean al principio se pueden confundir. Entonces, si bien a los cilios se les dice microvellosidades, lo ideal es llamarlos solo cilios o cilias, y son para mover cosas por acá por arriba del epitelio, para alguno de los dos lugares, para allá o para allá según el caso. Mientras que las microvellosidades propiamente dichas son con corazón de actina y para aumentar la superficie de absorción. Es la única función que tiene. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Preguntas de cómo funciona la cursada, ese tipo de cosas. ¿Alguien tiene alguna? Vamos a ir siguiendo el orden del aula a medida que podamos hacer Zoom. O sea, si un Zoom se suspende porque hay paro, porque hay algún impedimento, que no sé, se cae internet, aquello, cualquier cosa, ese mismo tema no es que se deja sin tocar, sino que al siguiente Zoom se sigue por ahí. ¿Bien? No nos guiamos por lo que dice semana tal, etc. Eso también me habían preguntado. Traten de compartir los datos que ustedes vayan adquiriendo. Por ejemplo, te hacen una pregunta en Facebook, yo se la respondo, se pueden compartir la pregunta y la respuesta en los grupos de WhatsApp. ¿Se entiende? Un mecanismo de solidaridad entre ustedes que les va a permitir acceder a más información. ¿Cómo funciona la cursada? También hablen entre ustedes, en síntesis. Júntense, háganse amigos. Bueno,
Listo, me despido, hasta acá llegamos. Nos vemos el lunes que viene o el miércoles. Chau, chau.